Hola, continuamos con el estudio del curso de Derecho Notarial 4 y en nuestra penúltima clase, clase número 15, el tema que tenemos para estudio es la constitución de patrimonio familiar. El objetivo de la presente clase es que juntos repasemos los fundamentos sustantivos que rigen la constitución de patrimonio familiar. Además, que nos familiaricemos con los procesos legales y los documentos que como notarios deberemos de realizar para tramitar la constitución de patrimonio familiar. Así es que entramos en materia rápidamente en este breve resumen de nuestra clase. La regulación del patrimonio familiar la encontramos sustantivamente hablando en los artículos del 352 al 368 del Código Civil. El patrimonio familiar es una institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. Es una institución diseñada para dedicar uno o varios bienes de cierta cantidad o de cierto valor para que sean explotados por la familia y constituyan el sustento familiar. Esto se puede dar mucho en el caso de los comerciantes que tienen varios bienes pero que desean dedicar uno exclusivamente para la realización del sostenimiento de la familia. Dadas las características del patrimonio familiar, es bueno realizar esta acción para poder dejar un legado a aquellos hijos que aún están en edad de ser alimentados, para que no pasen penas o no pasen problemas si en algún momento las cosas no salen como se quieren y los bienes de las personas, de la pareja, son embargados. Los bienes que pueden constituirse en patrimonio familiar pueden ser casas de habitación, establecimientos industriales o comerciales y predios o parcelas cultivables de conformidad con el artículo 353 del Código Civil. El patrimonio familiar puede ser constituido por el padre o la madre no casados. Además, puede ser constituido por los esposos cuando están unidos de hecho o casados. Y por último, puede ser constituido por un tercero ajeno a la familia, pero que desee constituir patrimonio familiar en favor de esta. El valor máximo de los bienes que se pueden dedicar a integrar el patrimonio familiar no puede exceder de 100,000 quetzales. Suma que a criterio del catedrático es ya demasiado baja, dado el valor que tienen en la actualidad los bienes inmuebles. Como notarios debemos tener presente que la constitución de patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede crear un patrimonio familiar con el objetivo de sustraerse de la obligación de pagar las deudas. Esto dado a que el patrimonio familiar tiene carácter de inembargable e inalienable, o sea, no puede ser embargado para garantizar un crédito, ni puede ser vendido, cedido o traspasado de ninguna manera. Entonces esto podría dar lugar a que alguien utilice la figura del patrimonio familiar para evitar pagar las deudas que tiene con los acreedores. Como notarios debemos cerciorarnos de que el inmueble o los inmuebles que van a constituir patrimonio familiar estén libres de gravámenes, anotaciones o limitaciones. Esto de conformidad con el artículo 353 del Código Civil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solicitando a nuestro requiriente que nos presente una certificación reciente del registro de la propiedad, o bien nosotros como notarios procuramos esa certificación para asegurarnos que este inmueble esté libre de estas circunstancias. Otra de las cosas que tenemos que tener presentes es que la constitución de patrimonio familiar deberá publicarse en el diario oficial, tal y como veremos en el estudio del esquema del presente proceso. La familia a favor de quien se constituye el patrimonio familiar tiene la obligación, si es una casa de habitación, de residir en ese lugar mientras esté vigente el patrimonio familiar. Y si no es una casa de habitación, sino que es un predio comercial o un establecimiento comercial o un predio cultivable, deberá de explotar
ese fondo personalmente, o sea, los miembros de la familia deberán explotarlo y no puede delegarse esa responsabilidad a nadie más. El administrador del patrimonio familiar será el representante legal de la familia beneficiaria. El artículo 364 del Código Civil define el plazo para dicha constitución. El patrimonio familiar no se puede constituir a plazo indefinido, puesto que solo es una garantía para pagar o para responder por el sostenimiento familiar mientras los hijos son menores de edad. El plazo es libre, pero deberá de ser lo suficiente para que el hijo menor llegue a la mayoría de edad. En ningún caso, el patrimonio familiar puede constituirse por menos de 10 años. El artículo 363 del Código Civil establece las causas por las cuales el patrimonio familiar puede terminarse. Una de estas, obviamente, es el cumplimiento del plazo para el cual fue establecido. De conformidad con el artículo 365 del Código Civil, al finalizar el patrimonio familiar, los bienes que lo constituyeron regresarán a el dominio de sus antiguos dueños, a no ser que estos hayan fallecido. Si ellos ya fallecieron, entonces los que ingresarán o los que tendrán el dominio de los bienes serán los herederos legales o testamentarios del antiguo dueño. La legislación adjetiva que regula esta figura la encontramos en los artículos 444 del Código Procesal Civil y Mercantil y del 24 al 27 de la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de los Asuntos de Jurisdicción Voluntaria. A continuación pueden ver el esquema que se sigue para la tramitación de este juicio. Iniciamos, como todos los juicios, con los 3 primeros pasos que constituyen el acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. Luego se publican edictos a efecto de convocar o de informar a los acreedores de los esposos que el inmueble va a ser constituido en patrimonio familiar. Esto servirá para darle oportunidad a dichos acreedores de oponerse a la constitución. Luego se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Habiendo vencido plazo para la oposición y habiendo obtenido el dictamen favorable de la Procuraduría General de la Nación, se procede a dictar un auto o resolución final que deberá de ser notificado a nuestros requirientes también. Y posteriormente se envía esa resolución para que se realice la escritura pública de constitución de patrimonio familiar. Esta escritura puede ser realizada por el mismo notario que llevó a cabo el proceso voluntario. El testimonio de la escritura deberá de ser llevado al Registro General de la Propiedad para su respectiva inscripción. Y luego de inscrito, el proceso deberá de remitirse al Archivo General de Protocolos. A continuación, dejo a ustedes algunas preguntas que nos servirán para reafirmar el contenido del presente video. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan un excelente día. Bendiciones.